queríamos hablaros de las 3 cosas que debéis evitar hacer cuando estáis en relaciones tóxicas, muy especialmente a las personas que tenéis relaciones con psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas, que sois los que soléis cometer habitualmente 3 grandes errores que hoy queríamos tratar extensamente para poder ayudaros y poder establecer unas prácticas buenas, positivas, a la hora de intentar zafar de esas relaciones difíciles, complicadas, que hemos encuadrado bajo la denominación amor cero. Así que, si quieres conocer estos errores a evitar, quédate porque esta noche también tenemos, cómo no, cosas importantes que contarte. Vamos a ello. Bueno, hay 3 cosas importantes que tenéis que mantener a la vista y queríamos en esta noche aprovechar para recordar que generalmente las víctimas de las relaciones tóxicas, relaciones complicadas con psicópatas integrados, narcisistas y otras malas hierbas, tenéis en la cabeza una serie de ideas que os parecen de sentido común y que no lo son, y que es necesario, imprescindible extirpar de vuestra cabeza porque os conducen directamente a malas prácticas, a malas praxis que os van a condenar a una repetición relacional, a una segunda parte, tercera temporada, cuarta temporada, quinta temporada en esas relaciones tóxicas y desde luego a no poder salir de una vez y dejaros libres para poder ensayar relaciones que puedan beneficiaros, mejoraros de otro modo. De tal manera que esos errores que generalmente se cometen son errores que están a la orden del día precisamente por no ser divulgados una serie de criterios fundamentales de lo que son este tipo de personajes, cómo operan en las relaciones y sobre todo cómo no se les puede tratar como otro tipo de personas que obviamente no son. Lo primero que hay que recordaros es que estáis delante de personajes que no son normales, que no son como otras relaciones que habéis tenido. La persona que tenéis delante no es una persona que tenga un problema, un conflicto, un trauma, algo que tenga origen en una situación salvable o una situación que pudiera tener remedio desde la psicología clínica. Y por tanto, el error más común consiste en establecer mentalmente la cabeza de la víctima que estáis ante una relación más de las que seguramente habéis tenido en vuestras vidas y que por tanto estáis pasando una mala racha, un conflicto, un desencuentro, algo que de alguna manera parece como otras cosas por las que ya habéis pasado y ciertamente no lo es. En ese sentido, hay que recordar que psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas, así las denominamos, no son personas como vosotros. Partir del principio de que estáis ante una relación igual a la que habéis tenido con otras personas es el error número 1. Y por tanto, enfocar el problema que tenéis en esa relación de pareja, estamos hablando hoy, esta noche, del amor cero, principalmente, pero podéis aplicarlo también a relaciones tóxicas con personas de vuestra familia, con personas con las que tenéis relación laboral, con socios, con compañeros de trabajo, con jefes, con otros personajes que pululan dentro del entorno familiar, social y laboral, mucho más allá de lo que es una mera relación afectiva o relación de pareja. Y por supuesto, cuando estamos delante de estas personas, la apariencia es de ser obviamente humanos como nosotros, pero dentro presentan unas características distintas, diferentes, que hace que no funcione con ellos nada de lo que funciona normalmente con otras personas. El error más grave, por tanto, consiste en normalizar algo que no es normalizable, banalizar lo que estáis viviendo y quitarle relevancia o quitarle importancia a esa vivencia. A tal extremo es diferente la relación de pareja con un psicópata o una psicópata que tuvimos que denominar de alguna manera
de una forma distinta ese fenómeno y le pusimos, allá por el año 2014, el nombre, la denominación de origen amor cero. ¿Por qué amor cero? Porque exactamente esta es la experiencia, el amor que tiene solamente de amor esa palabra, la apariencia, la tramoya, la envoltura externa, las formalidades, si queréis, que pueden parecer hacia afuera, hacia terceras personas, que hay una relación de verdad afectiva, de cariño, de confianza, de interpenetración, de una cercanía o intimidad afectiva propia de las parejas, cuando lo que en realidad hay es una relación de abuso, de explotación, de instrumentalización y, por supuesto, una agenda encubierta por parte de una de las dos partes que nunca es revelada y que consiste habitualmente en convertir al otro en víctima de abusos, de un aprovechamiento constante, continuo, víctima de cosas que sabéis muy bien porque las describimos habitualmente en este canal. En esa primera, digamos, errónea conceptualización de lo que estáis pasando, van encadenadas una serie de consecuencias terribles que vamos también a desgranar, y es el hecho de buscar reparación de algo que generalmente tiene muy escasa probabilidad de ser reparado, porque para configurar una relación de pareja hacen falta dos personas. Y obviamente donde uno no quiere no hay posibilidad de establecer ninguna relación. Y uno que no quiere es siempre aquel que busca utilizar el pretexto de la relación con el otro para depredarlo, para abusar, para aprovecharse, para saltar por encima de todos los límites, para vulnerar su dignidad, para violar toda una serie de límites que la víctima tiene. Y por tanto, hay al menos una de las partes que no desea realmente esa relación y lo que busca es, con pretexto de estar en una relación, aprovecharse, sacar tajada, beneficiarse de un modo astuto y oportunista de una víctima. Esto es una descripción general y ya la conocéis generalmente los que estáis habituados a escuchar estas emisiones. Jueves y domingo estamos en directo con vosotros y cada día de la semana os dejamos una emisión con un contenido para que podáis recordar y recordaros a vosotros mismos vuestros buenos propósitos de salir adelante, de sobrevivir, de tener posibilidades, de daros una opción de salida a vosotros mismos, de recordaros que hay vida más allá de un psicópata y hay vida, por supuesto, más allá del amor cero. Una serie de derivadas se imponen en la mente de las víctimas cuando éstas no entienden del todo lo que están pasando. Y la primera de ellas es la habitual característica que tienen todas las víctimas de sentirse culpables, avergonzadas de sí mismas por lo que están viviendo. Una parte de esa culpabilidad procede del intento y de la consumación de ese intento de culpabilizarles que tienen estos depredadores que viven, recordarlo, viven de amilanar, apocar, hundir, avergonzar, atacar, criticar, demoler concienzudamente la autoestima del otro. Y en esa labor, al cabo de un cierto tiempo, el resultado se va viendo. Una persona que anteriormente no tenía problemas de autoestima, una persona que no presentaba problemas a la hora de defender sus legítimos intereses, que no tenía problemas de asertividad, una persona que tenía características de ser una persona sana, normal, se va convirtiendo poco a poco, al cabo de un tiempo, en una vaga sombra de lo que fue. A tal extremo que muchas personas alrededor de las víctimas les reportan aquello de que ya no te conocemos, no sabemos quién eres, has cambiado tanto. Ese cambio imperceptible y gradual que las víctimas van mostrando a su entorno procede de la inoculación progresiva de un veneno que psicópatas y narcisistas inoculan en sus víctimas. Ese veneno viene en forma de un constante, deliberado maltrato psicológico, una labor de socavar constantemente la autoestima,
la dignidad del otro, mediante diferentes estratagemas. No solamente penséis en el maltrato, sino también en las conductas de omisión. Buena parte del trauma cero que genera el amor cero viene no tanto de cosas que han ocurrido y no debieran ocurrir en una pareja, cuanto de cosas que sí debieron ocurrir y no ocurrieron nunca. Y por eso, al haber esta parte importante del trauma como un trauma de contenido negativo, cosas que faltaron, cosas que no ocurrieron y sí debieran haber ocurrido, nos encontramos con una gama de víctimas que ignoran a qué extremo o hasta qué extremo puede haberles afectado cosas que no han ocurrido y, sí, hay que decirlo, debieran haber ocurrido. En esa demolición controlada de la autoestima de la víctima encontramos la causa de una actitud frecuente entre las víctimas de analizarse, cuestionarse, preguntarse una y otra vez qué es lo que hicieron mal, hacer una y otra vez un examen de conciencia para el cual no tienen una salida clara, porque por más que se analizan, por más que se examinan, por más que miran qué ha ocurrido, no son capaces de encontrar en su vida, en su comportamiento, en sus actitudes, una causa suficiente para haber obtenido semejante maltrato. Las víctimas, por tanto, pasan a veces años intentando establecer la causa en su comportamiento de aquello que no va bien en su relación. Y buscando ese santo grial que nunca encuentran, se les pasa el tiempo de poder establecer una política decidida de contención primero y, en su caso, también de terminación de la relación. Cuando una persona se siente culpable, es muy difícil que se defienda. Al sentirse culpable de cosas que no aparecen a la vista, pero que son constantemente reforzadas por los ataques, por la denigración, por la fase en la que psicópatas y narcisistas pasan de bombardear amorosamente a sus víctimas a denigrarlas, hundirlas en la miseria y dejar ver su verdadero rostro, cuando eso ocurre, nos encontramos con una víctima que ha mordido el anzuelo y ha tragado el veneno y tiene dentro de ella ese maldito virus inoculado de la culpabilidad, aquello que les ha establecido el sentirse mal por haber hecho algo incorrectamente, aunque eso nunca es declarado, puntualizado, nunca es contabilizado en tal o en cual comportamiento, porque no hay tal. Y por tanto la sensación que tienen las víctimas es una vaga e inespecífica culpabilidad que les lleva a la paralización. Esa paralización que a veces se convierte en una parálisis por análisis, darle tantas vueltas a todo que al final nada se despeja, no hay conclusión de nada y menos ninguna determinación a actuar. Esa parálisis por la culpabilización beneficia siempre a todo acosador, maltratador, a todo depredador, porque garantiza que la víctima se queda en una posición baja, de perfil bajo, de no contención, de no retaliación, de no confrontación, que siempre beneficia al agresor. En esa actuación silenciosa, constante, deliberada, hay que decir, del perpetrador, la víctima se va sintiendo cada vez más pequeñita y se va sintiendo cada vez con menos energía para poder defenderse o para poder actuar. En ese caso nos encontramos con que las relaciones, en lugar de terminarse, en lugar de ponerse las cartas boca arriba, terminan durando años, si no décadas, en las que la víctima va consumiéndose progresivamente en medio de sentimientos ocultos de inseguridad, de precariedad, de culpabilidad y además van pasando el tiempo decisivamente, instalándose en la vida de la víctima importantes secuelas psíquicas y sobre todo psicosomáticas, porque no olvidéis, el primero que protesta ante esa actuación, ante ese maltrato, es siempre el cuerpo de la víctima, representando este cuerpo las señales, los estigmas, las evidencias de que algo está yendo muy, pero que muy mal en la vida de la víctima.
Ignorar estas señales de tu cuerpo es lo que te ha podido llevar a pasar durante años o décadas mirando a otro lado, sí, sintiéndote culpable, sintiéndote mal, pero sin localizar específicamente cuál es la fuente del malestar y sobre todo ir directamente a la raíz del problema. Esa parálisis por culpabilización deliberada es algo pretendido, instalado en el comportamiento del depredador por diseño, algo que buscan y por tanto que no es accidental, algo que no es el fruto de la casualidad y mucho menos, y aquí viene la clave, es algo que viene de lo que has hecho mal, en lo que te has equivocado, de los errores que hayas cometido. Nada de eso puede aducirse como la causa de ese malestar cuando estás en una relación de amor cero. Y esto no es negar que un ser humano, claro que sí, bienvenido a la humanidad, como tú, como yo, podamos tener errores, cosas de las que seguramente no sentirnos muy orgullosos, cosas que no debiéramos haber hecho o dicho, pero no va de eso dentro de la relación de abuso y depredación de la que estamos hablando. Los errores que hayas cometido no son la causa de tu maltrato, de tu abuso. Las cosas que quizás has hecho mal no son las que puedan aducirse como justificaciones para poder violar una y otra vez tu alma. Aquellas cosas que van a ser utilizadas y aprovechadas por todo psicópata y narcisista para atacarte y hundirte son siempre las mismas. Cosas que pueden ser verdaderos errores que has cometido, pero que van a ser sacados de quicio, exagerados, dramatizados, puestos en una dimensión completamente desaforada, exagerada, y por tanto algo que siempre es una dramatización, una ampliación, una amplificación, diríamos, de lo que realmente puede haber sido el haber cometido ciertos errores. Y es que el texto, en este caso, es un pretexto para aprovechar que eres un ser humano y que has podido cometer errores para, con cargo a esos errores, hacerte merecedor del castigo que te van a administrar siempre aquellos que buscan depredarte. Hay algo que también es habitual en esas relaciones y es crear incidentes ficticios que no han existido en la realidad, pero que a base de ser repetidos pueden cobrar una cierta realidad. La invención directa de supuestas causas para tu maltrato, para tu depredación, no es algo nuevo. Y artistas son psicópatas y narcisistas en crear de la nada, ficticiamente, esas presuntas malas actuaciones tuyas para validar sus reales, estas sí, muy reales conductas de maltrato, acoso y depredación psicológica. En definitiva, también puedes encontrarte que buena parte de las actuaciones en una relación tóxica contra ti proceden de una variada gama de invenciones, de cosas que presuntamente has cometido y que no ocurrieron nunca y que van a ser usadas, como digo, y a base de ser repetidas una y otra vez, van a cobrar una cierta entidad, una cierta realidad en tu mente, llegando a veces incluso a podértelo creer. Esas actuaciones llevan siempre por repetición a la inoculación o introyección de la culpabilidad que garantiza el que no vayas a ser capaz de defenderte y quedes habitualmente en una especie de parálisis, dándole vueltas por confusión, por disonancia cognitiva, por muchas cosas que ya hemos explicado profusamente en este canal. Otro de los errores característicos que cometéis las víctimas es aguardar a que en algún momento os entren ganas de terminar con esa relación. O, dicho más técnicamente o más bonitamente, esperar a tener la motivación suficiente para terminar, cortar, salir de la relación tóxica que os está haciendo sufrir. Esta tendencia muy habitual entre las víctimas procede de un mundo, de un entorno en el que vivimos, donde
De manera muy errónea se le da predominancia a la emoción sobre la razón. Se viene a decir que lo verdadero en psicología son los sentimientos, las emociones, que hay que guiarse de ellas, que hay que fiarse de la propia intuición y que hay que reconectarse con las propias emociones internas para, dejándose llevar de ellas, tener una vida saludable. No hay un proyecto más erróneo y más abocado al fracaso que hacer que tu vida sea dirigida por tus emociones o por tus sentimientos. Debéis recordar, todos los que sois víctimas del amor cero, que los depredadores psicopáticos y narcisistas crean en vuestras mentes un poderoso influjo que se termina convirtiendo en un mecanismo de apego al perpetrador. Y que lo que nadie en su sano juicio puede esperar de una víctima del amor cero es que de manera espontánea le entren ganas, deseos, apetencias o motivaciones de cortar la relación con su depredador. Sería pensar lógicamente, esperar que la víctima sensatamente, ante ese abuso, ante ese maltrato, ante esas mentiras repetidas, ante esa traición, ante esas triangulaciones propias y características del amor cero, tuviera la normal determinación de terminar, cortar la relación. Y sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Potentes sentimientos de apego que se confunden con pasión amorosa, a tal extremo que muchas víctimas creen estar de verdad enamoradas de sus psicópatas, porque despiertan interiormente sentimientos de aprecio, de deseo, sentimientos de pasión, en el sentido más literal del término, pasión de patos, sufrimiento, ¿verdad? Y esa emoción interna, que es bien real, porque no podemos negar que exista, sin embargo, es falsa, es una emoción inducida por el mismo proceso de manipulación que el psicópata, el narcisista, y digo él y la, por supuesto, como siempre, genera, induce dentro de la víctima. Por tanto, nunca más claramente deberíais hacer caso omiso a un sentimiento interno, a una emoción interna, a una sensación intensísima de enamoramiento que os genera ese personaje que os está destruyendo poco a poco. Nunca más deberíais ignorar esa emoción. Tendríais que ser conscientes de la realidad, obviamente, de esa emoción, de ese padecimiento, de ese influjo hipnótico, de ese verdadero trance, para inmediatamente dictaminar y juzgar esa emoción como real, pero falsa. Y siendo real, pero falsa, deberíais tomar el camino de salida lo antes posible, ignorando todo ese mundo interno, esa vorágine emocional que os lleva a creeros enamorados de vuestra o vuestro depredador. Y claro, sentarse, como hacen muchas víctimas, a esperar el santo advenimiento del día en que por fin ocurra el milagro de que se sientan interiormente movidos, motivados, deseosos de cortar con la relación, de confrontar el abuso que sufren, es verdaderamente algo suicida. Esperar que por milagro, por el azar, por el paso del tiempo, la víctima segregue internamente los motivos o las motivaciones o las energías suficientes para poder tomar por fin esa determinación es algo absurdo. Más bien ocurre lo contrario. Las personas que salen adelante lo hacen haciendo la contra a ese poderosísimo sentimiento que sufren y padecen, sí, por un mecanismo
de inhibición transmarginal que hemos descrito muy habitualmente en el canal. Os propongo que repaséis los vídeos del canal que hablan de ello. Y han acostumbrado a su cerebro a recibir periódicas dosis de feniletilamina que son suscitadas por la presencia, la cercanía, nada más y nada menos que de su depredador. Esa confusión en un mundo que llama al narcisismo y que vive de la mentira romántica, el mito del amor romántico, es muy fácil en ese mundo que las víctimas confundan ese mecanismo que les ata al trama, al trauma, a las peores consecuencias, con las manifestaciones del verdadero amor romántico, del más sublime enamoramiento. Y sobre todo, atención a esto, lo más propio y típico es que esa reacción interior de apego a su perpetrador le lleve a la víctima a establecer una mitomanía en torno a la figura del propio depredador, creyendo que solo un ser estupendo, magnífico, por encima de la media, muy distinto a todos los demás, podría suscitar ese falso, entre comillas, digo, falso enamoramiento. Y por tanto, lo propio, lo natural, lo esperable es que la víctima termine idealizando, mitificando la figura de su depredador, convirtiéndole en alguien dotado de las características absolutamente míticas y fantásticas que su imaginación quiera propinarle. En definitiva, de un mecanismo traumático de apego al perpetrador obtenemos el reforzamiento, atención a esto, de la imagen del propio depredador a extremos que las víctimas creen que están frente a un ser divino, angelical, alguien distinto, diferente a todos los demás posibles candidatos que han conocido y por tanto que se vea abocada a un apego reforzado y a una dificultad ampliada para cortar esa relación. ¿Cómo cortar con alguien que tiene esas características estupendas y magníficas que el propio trauma ha creado dentro de su mente? A tal extremo que en la psicoterapia cero, las primeras fases en el trabajo con las víctimas consiste en desmontar meticulosamente, como un artificiero desmonta poco a poco, con mucho cuidado, el mecanismo de una bomba que está puesta ahí para estallar, ir desactivando y desmontando cada uno de los microcircuitos que dentro de la mente de la víctima han sido alterados, han sido recableados, han sido hackeados por el propio perpetrador. Nada hay de extraordinario en los psicópatas. Todos los que seguís creyendo que son seres especialmente inteligentes, especialmente atractivos, seductores, interesantes, cualificados por un montón de aptitudes y habilidades, solamente estáis incurriendo en el proceso de transformar un pedrusco muy sencillo, muy básico y rudimentario en una hermosa, magnífica hogaza de pan. La primera de las tentaciones que narran los evangelios es esta, la de transformar piedras en panes. Y es lo que hacen las víctimas, convirtiendo a los peores seres humanos, los más inservibles, los que más sobran, porque sobran absolutamente de este planeta, en candidatos magníficos, estupendos, maravillosos, personas de las que no pueden separarse porque es perder la oportunidad de tu vida terminar con la relación con ese psicópata o ese narcisista. Ya veis cómo no es tan difícil explicarse sin recurrir a abstrusas teorías psicoanalíticas que fundamentan en un presunto deseo de muerte o impulso de muerte o masoquismo o goce inconsciente, un mecanismo de apego al perpetrador que se explica por procesos de la más sencilla neurología, de primer curso de neurología. Y claro, a estas alturas de lo que os estoy narrando, lo propio es que una víctima de uno de estos personajes no tiene ganas, ni deseos, ni motivos,
de cortar su relación con ese depredador y además ve la posibilidad de que el perpetrador termine la relación como una gran pérdida, de tal manera que se va a esforzar por mantener, atención a esto, activa la relación, pese a quien pese, contra viento y marea, a pesar de las peores traiciones, los peores abusos, las peores triangulaciones, todo lo que sabéis muy bien, los que habéis pasado por ahí, sabéis que el abuso se perpetúa porque la víctima permite, por estas razones, que ese abuso siga y no termina por cortar la relación. Algunas víctimas esperan que un día se despierten por la mañana y al levantarse de la cama les haya entrado misteriosamente la fuerza, la energía, la motivación para cortar. Tales cosas no ocurren ni en las películas. Tales cosas no van a ocurrir nunca. Quienes han salido, y son muchos los que han sobrevivido al amor cero, lo han hecho a base de tener la actitud y determinación de la voluntad que rige por encima de las emociones, de los sentimientos y de estos mecanismos reales, pero falsos, que te atan a tu perpetrador. Y por tanto, más que nunca es recomendable el agere contra, en latín, actuar en contra de lo que uno siente, de lo que uno cree ser emocionalmente verdad, aunque sabe racionalmente que es falso. Y por tanto, tomar las determinaciones que son menester tomar para recuperar la propia vida. Porque sí, queridos y queridas, estamos hablando de recuperar una vida que ha terminado por desaparecer, porque la víctima ya no está literalmente viva, vive una sensación de zombie, de muerte en vida, algo que no se puede catalogar o definir como una verdadera vida humana. Temblando por el siguiente abuso, maltrato, mentira, traición, triangulación, esperando que no ocurra, pero por otro lado, sabiendo que va a ocurrir, entran en una indefensión que ya conocéis también muy bien, que les lleva a la distimia, a la depresión, a la paralización y a los frecuentes sentimientos suicidas de quitarse de en medio como única opción. En este infierno que estoy relatando, porque es verdadero infierno, la salida significa siempre tomar la voluntad como el timón de tu vida, como aquello que puede salvarte y puede pasar por encima de sentimientos, emociones que han sido creadas y generadas por el propio trauma del abuso. Y por tanto, a partir de esa determinación, cortar la relación, darse un tiempo de contacto cero para mitigar el apego al perpetrador y permitir que tu sistema de apego pueda recuperarse y terminar con esa verdadera adicción. Nadie jamás superó una adicción progresivamente, paulatinamente. Lo estoy dejando, ya lo estoy dejando, ya lo voy a conseguir poco a poco, sino que todos los que lo han conseguido se fundamentan en una radical determinación de la voluntad que pone su propia vida y su salud por delante de cualquier otra consideración y por tanto que hace que importe poco, prácticamente nada, el que hayan o existan ganas o motivaciones o no existan. Otro de los errores habituales es el que muchos cometéis cuando queréis salvar, redimir o cambiar al perpetrador que tenéis delante. No pocas veces este intento de cambiar, recuperar, rescatar al ser humano que hay al otro lado procede de una formidable disonancia cognitiva, por la que en lugar de aceptar la realidad que habla de la irreversibilidad del trastorno psicopático o la cuasi irreversibilidad del trastorno narcisista, por las razones que ya hemos escrito en este canal muchas veces, preferís mentiros a vosotros mismos y querer cambiar, redimir, hacerle terapia al cocodrilo. Y claro, el problema es que generalmente un cocodrilo no tiene posibilidades de dejarse cambiar,
modificar, no tiene ganas, no se va a dejar, no es candidato a ello y el que intenta esa modificación generalmente se encuentra con un buen mordisco como resultado. El buscar terapias de pareja, el buscar terapias individuales para estos individuos que no las quieren hacer, que en todo caso las simulan o hacen como si quisieran hacerlas, generalmente para darse tiempo para manipular a un terapeuta inexperto o ignorante directamente de las cuestiones psicopáticas y narcisistas, esas terapias no funcionan. Y pretender darse un tiempo extra en la relación a la espera de que la terapia dé su fruto es otra forma de demorar y diferir la necesaria salida adelante. El querer cambiar a alguien que no quiere cambiar es tarea vana y la realidad es que psicópatas y narcisistas no quieren cambiar. Están muy cómodos. Los psicópatas son así y no conciben otra posible vida sino la que consiste en abusar, engañar, mentir y reírse además de ese modo de las propias víctimas de esos engaños, infundios, traiciones de todo tipo. Los narcisistas, aunque técnicamente, teóricamente podrían cambiar, podrían recuperarse, tienen un trastorno egosintónico por el cual están muy bien aclimatados a él, por el cual se sienten absolutamente felices, contentos de poder defenderse de esos profundos sentimientos de mediocridad, inadecuación, ese complejo de inferioridad a base de hundir sistemáticamente a los demás, incluidas sus parejas, sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus subordinados, que son las habituales víctimas de los narcisistas. Tenéis que recordar que el narcisismo, aunque técnicamente hablando es distinto a la psicopatía, es una condición muy robusta que no suele conducir a la persona que tiene el trastorno a solicitar de buen grado ninguna terapia y que cuando estos personajes aparecen por las terapias, generalmente lo hacen inducidos o casi forzados por sus parejas que les han puesto un ultimátum y por tanto sus motivaciones intrínsecas para hacer las terapias son nulas. No hay verdadera motivación intrínseca y por tanto no se puede ayudar ni se puede cambiar a quien no quiere ser ayudado y a quien no tiene ninguna determinación de cambiar o sustituir sus conductas depredadoras, abusivas, por otras. Así es que malas noticias, queridas y queridos, los intentos de esperar a que el otro cambie para entonces tomar la determinación de cortar la relación son intentos baldíos, son los sinsentidos y los absurdos que conocemos cada día en tantos y tantos casos que han pasado a ser relaciones no de años, sino de décadas y que se cuentan esas décadas como décadas enteras de abusos psicológicos y de un gran sufrimiento. La buena noticia es que, a pesar de estos tres errores que os hemos comentado esta noche, hay vida más allá del amor cero. Hay vida más allá de psicópatas y narcisistas. Hay posibilidades de que os olvidéis. Ahora os parece imposible. Ahora me diréis, no, jamás podré sacarme de mi mente a este personaje. Estoy obsesionado. No puedo pensar más que en ella o en él. No puedo vivir más que en torno como un satélite dando vueltas a la figura de este depredador. Todo ello es el fruto del trauma, pero de esas secuelas, os lo aseguro, se sale. Y un día llegará en que apenas recordarás a ese personaje. Un día llegará en que puedas tener una relación gratificante, si es lo que tú decides, y puedas olvidarte por completo de que alguna vez pudiste tener ese apego perruno a tu perpetrador. Te parecerá mentira haber albergado ese sentimiento tan potente que hoy crees ser pasión amorosa o furibundo enamoramiento. Te parecerá increíble que un ser humano tan patatero, tan mediocre, tan del montón te haya podido suscitar semejante admiración, una sensación de que esa persona era irrepetible y jamás podías dejar pasar a una persona tan interesante. Algo así es lo que cuentan una y otra vez las víctimas que han superado y que han pasado página y que han podido hacer una vida sana y feliz
más allá del amor cero y más allá de psicópatas y narcisistas. Esto es lo que yo te propongo. Te lo llevo proponiendo en este canal 17 años, que se cuentan por miles de vídeos que están puestos a tu disposición de manera gratuita para que recuerdes cómo son, cómo operan, en qué consiste, las vías de salida, los 14 pasos para sanar. Todo está en el canal. No tienes ninguna excusa para no tomar la determinación de la voluntad de salir adelante y practicar el contacto cero. Contacto cero al que hemos dedicado ya muchos programas en este canal, que no es una venganza, sino es el tiempo que tú necesitas. Y el tiempo no lo es solamente por pasar tiempo, sino porque ese tiempo lo pases en cero contacto con esa droga que de momento suscita en ti potentes sentimientos de apego y una formidable adicción. Esa adicción solamente puede ser superada a base de mantenerte lejos durante un cierto tiempo del estímulo que suscita toda esa intensidad y que poco a poco va a ser mitigada, poco a poco va a ir desapareciendo y un día llegará en que te parezca increíble haber sufrido ni un ápice por un personaje como el que te ha enganchado, como el que te ha hipnotizado y del que hoy lamentablemente todavía estás obligado a salir. Y solamente tú puedes tomar esa decisión, solamente tú tienes la llave de ese infierno que se abre por dentro, solamente tú puedes procurar esa necesaria salida adelante, con tu determinación, con la tecnología que ciertamente existe, que te puede ayudar, pero no hay tecnología que supla la determinación de tu decisión a la hora de terminar por fin de una vez y para siempre con algo que no está haciendo nada bueno en tu vida y que te está llevando, sí, tengo que decirlo antes de terminar, a traicionarte a ti mismo cada día. Porque si bien es cierto que un psicópata o un narcisista traiciona constantemente la lealtad, traiciona el vínculo afectivo íntimo que tiene con su pareja, también es cierto que tú, abandonándote a ese depredador, abandonándote a esa relación tóxica, cada día le estás dando la espalda a tu niño interior, a tu persona, estás traicionándola, estás dejándola a los pies de los caballos. Y ese niño interior que llevas dentro no merece que tú, el adulto que hoy eres, le des la espalda. Permitas que otros seres humanos vulneren constantemente su dignidad y sus legítimos derechos a ser feliz y a buscar la felicidad por los medios que elija. Sabed que la vida que nos está tocando vivir y que estos últimos tiempos en los que estamos viviendo no son tiempos fáciles, pero son tiempos apasionantes porque movilizan la capacidad de cada ser humano para sacar lo mejor de sí mismo. Y en este último combate que nos va a tocar y que nos está tocando dar contra las fuerzas de la oscuridad, la inteligencia activada, el discernimiento, el ser capaz de ver más allá de las apariencias, el salir del trance hipnótico colectivo en el cual nos introducen los poderes de este mundo, los príncipes o principios de este mundo, ¿verdad? Es una cuestión no solamente de virtud, sino una verdadera cuestión de supervivencia. Identificar, saber discernir a tiempo una relación tóxica puede ahorrarte años o décadas o toda una vida de sufrimiento. El aprender a confrontar, el aprender a poner límites, el aprender a levantar la cabeza y a hacer frente a quien viene a depredarte es absolutamente esencial para muchos de vosotros, que de lo contrario vais a terminar siendo carne de cañón de un montón de individuos que sí, es verdad, están aquí entre nosotros, no son los de las películas Aníbal y el caníbal y compañía, son seres encantadores que son tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo, acaso un familiar tuyo del que no imaginabas tendría esa característica y por tanto identificarlos a tiempo es o puede ser cuestión de vida o muerte, sin dejarte llevar por la parálisis y tampoco sin dejarte llevar por el miedo. Es imprescindible que cobres o recobres el control de tu propia vida y por fin seas
protagonista de ella. Hasta pronto.